Bueno, aquí nos quedamos. Les decía que dice nada más descubrimiento de América, 1492. Ya sabemos quién descubrió América, Cristóbal Colón. Y luego dice 1521. También no nos dice mucho, ¿eh? Nada más dice conquista de México Tenochtitlan. De esto nada más tenemos que saber los años. En varias versiones de todos estos exámenes, ya sea, cuando digo versiones, acuérdense que me refiero a las del colegio de bachilleres, que tiene varias versiones, son 20, ¿no? Y cuando digo varios exámenes, me refiero a todos los que ahorita mencioné. Entonces, el temario es el mismo y es muy raro, a menos que me equivoque, alguien me dice, pero yo sé que de esto no preguntan mucho. Tal vez les pregunten el año y quién fue y ya, ¿no? No les van a preguntar del proceso de la conquista, no les van a decir quiénes fueron los generales de Hernán Cortés, ni a qué ciudad llegaron primero, rara vez, eso no va a pasar, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en el radar es el 1492, ya sabemos todos ese año, y luego 1521. Ahorita les comenté que lo tuvieran ahí apuntado, si no lo hicieron ahorita háganlo. Es cuando ya por fin cae la ciudad, México Tenochtitlan. ¿Y esto cómo pasó? Así rapidito, ¿no? Llega Cristóbal Colón. Ya todos sabemos, 12 de octubre de 1492, Día de la Raza, y él llega a una isla, está en el Caribe, que él le llama San Salvador, se establece allí y luego con el tiempo van a ir explorando las demás islas, no nada más Colón, sino más personas. Aquí es donde vamos a ver nombres de más exploradores, más navegantes. Aquí en México, a lo que es ya la zona de México, van a llegar tres. Primero va a llegar un señor que se apellida Córdoba, Francisco Hernández de Córdoba, por eso la ciudad de Veracruz, Córdoba, se llama así en honor a él. Y él va a explorar un poquito esa parte del Golfo de México, porque todos estaban en Cuba. Lo que es hoy la isla de Cuba, en estas épocas, es como una base, es como su base naval y desde ahí es el trampolín en el que van a estar explorando el nuevo mundo, así le dicen ellos, ¿no? Ya se asomaron ahí a algunas partes del continente, porque Cuba es una isla, las islas de ahí son las islas del Caribe, no es territorio continental estrictamente. Entonces, ya cuando empiezan a explorar el continente, se dan cuenta que hay tribus, y se dan cuenta que ellos les dicen indios flecheros, ¿no? Son tribus de indios que los reciben a flechazos, ¿no? Entonces, hay dos expediciones, primero es la de Córdoba y luego es la de Juan de Grijalva, por eso también el río Grijalva se llama así. Y luego en la tercera va a venir Hernán Cortés. Él va a venir en 1519. Si se fijan, la conquista fue en el 21, o sea, le tomó 2 años más o menos ahí como que lograr su objetivo, ¿no? Hernán Cortés llega aquí nada más a explorar. Ese es como que su objetivo, venir, explorar y darle cuentas al rey de España, ¿no? Pero cuando viene se topa con cosas que los anteriores exploradores no tenían, que eran traductores. En estas épocas se comunicaban con señas. Y si ustedes se quieren comunicar con señas con alguien es complicado, ¿no? Sí se pueden decir cosas a grandes rasgos, pero no podemos preguntar cosas específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, los españoles que llegaban aquí pues se comunicaban con señas, no entendían que a los nativos les molestaba mucho, que cuando ellos llegaran porque los españoles llegaban y los nativos sí, a lo mejor les daban de comer, a lo mejor les daban ahí algo, lo recibían bien porque pues entendían que era gente que venía de muy lejos. Pero una vez que estos españoles se metían y empezaban a agarrar cosas, decían, ah, mira, esto se ve bonito, esto brilla padre, eso ya no les gustó. Entonces, no tenían ellos idea de cuáles eran las costumbres aquí, no sabían qué se veía bien y qué se veía mal. Hasta que, para resumirlo, o sea, hubo muchos procesos, pero el más importante fue el de la Malinche, ¿no? ¿Y cómo la Malinche le hizo para comunicarse con ellos? Hubo una persona antes de la Malinche, un señor que se llamaba Jerónimo de Aguilar. Él fue un náufrago. Esto es importante. En el examen tal vez no lo mencionen, pero sí es importante para entender por qué la Malinche tuvo mucho que ver aquí, ¿no? Jerónimo de Aguilar fue una de estas personas que en estos 30 años, entre Hernán Cortés y Cristóbal Colón, hubo mucha gente explorando el Golfo de México, un barco naufragó y entre los únicos dos sobrevivientes que hubo fue Jerónimo de Aguilar. A él lo capturan, una de estas tribus de la península de Yucatán. A los demás se los comen prácticamente, quedan nada más dos. Uno es él y él está
prisionero más de 10 años de estas tribus de la península de Yucatán, de estos mayas, ¿no? Él aprende el idioma, aprende a hablar el maya y cuando llega Hernán Cortés se une a ellos. Entonces Cortés tiene algo que los anteriores no tenían, que era un traductor que hablaba perfecto el idioma, ¿no? Y aquí Cortés va a empezar a hacer alianzas, ¿no? Porque es más fácil hacer alianzas cuando entiendes bien qué está pasando en un lugar, ¿no? Cortés sí tenía la manera de llegar y decirles, oigan, a ver, pues aquí cómo está la cosa, ¿no? ¿Con quién se llevan bien? ¿Con quién se llevan mal? ¿Quién es el bueno? Los anteriores con señas no podían preguntar eso. Cortés se puede enterar de muchas cosas, ¿no? Cortés puede chismear en pocas palabras a gusto, ¿no? Entonces Cortés empieza a hacer alianzas. Y ahí mismo es cuando les entregan como un regalo. Yo sé que suena muy machista y muy misógino, pero hay que entender una cosa. Las tribus prehispánicas, cuando llegan los españoles y ven que este señor Hernán Cortés llega y se pone a platicar con ellos y quiere hacer hermandad con ellos, no les dan estos regalos porque crean que son dioses ni nada de eso. Ya sabían desde que llegaron que no lo eran, sino que dijeron, pues vamos a hacer familia, vamos a hacernos familia, quédense aquí, cásense con nuestras mujeres y vamos a formar una familia, ¿no? En esta época esto era muy común. Era muy común que una tribu se uniera a otra de esta forma, ¿no? Porque la unión hacía la fuerza y entre una tribu tuviera más gente era mejor, ¿no? Y aparte les gustaba mucho porque estos españoles tenían armas nuevas, tenían cosas que ellos no conocían, entonces decían, qué buenos aliados, pues hay que aliarnos con ellos de esta forma, que nos hagamos familia, ¿no? Entonces les entregan a estas mujeres, a veces lo hacían como esclavas o a veces lo hacían de esta forma, ¿no? Como un regalo de ten a mi hermana, ten a mi prima, ten a mi hija, ¿no? Cásate con ella, ¿no? Y en algunos casos, pues sí, era prácticamente como una esclavitud, ¿no? En el México prehispánico había esclavitud, era muy común. Y también era muy común que las personas, sobre todo a las mujeres, se les vendiera también como objetos, ¿no? Por eso les decía ahorita que la figura femenina en esta época prácticamente no tenía lugar. Si ustedes, alguien de ustedes es curioso y se pone a buscar códices, se van a dar cuenta que en todos, si ven una figura femenina, siempre va a estar de rodillas porque no tenían permitido ni siquiera hablar cuando había hombres ahí, ¿no? Entonces, en este contexto vivían estas mujeres. Entonces, esta niña Malinche, que es la Malinche, que mucha gente la ve como una villana, mucha gente la ve como una heroína, pero lo que sí es un hecho es que fue una pieza importante para este proceso. Proceso por el cual estamos aquí todos nosotros, ¿eh? Y estamos hablando español, ¿no? Malintzin, que repito, en esta época es una adolescente, ya habla, ella venía de, siendo descendiente de pueblos mexicas, pero la fueron vendiendo como esclava y la fueron cambiando por no sé cuánta cosa, y luego la acaban aquí dando como también, ¿no? Como una esclava. Y ella hablaba el idioma de los mexicas, hablaba el idioma de los mayas, que era el maya normal, y también hablaba el maya chontal, entre otros. El maya chontal es como un maya, pero más formal que hablaban la realeza, ¿no? Entonces ella también lo conocían, ¿no? Una mujer muy poderosa para su época, a pesar de su corta edad. Y un día, Jerónimo de Aguilar, que era el que le traducía a Hernán Cortés antes de la Malinche, pues escucha hablar a esta niña y le dice, oye, esta niña habla un idioma que yo no conozco. La entrevistan, hablan con ella, se dan cuenta que entre varios idiomas habla ese idioma mexica que es el que a Hernán Cortés le interesa, porque Hernán Cortés quiere llegar a la Gran Tenochtitlan y ahí no la maya, eso ya lo sabe. Entonces se da cuenta Cortés que tiene la llave prácticamente que antes nadie tenía, ¿no? Dice, ya tengo cómo comunicarme aquí con estas personas para hacer alianzas, ¿no? Y ya también tengo cómo comunicarme con la gente a la que voy a ir. Porque la idea original de Hernán Cortés no era arrasar con la Gran Tenochtitlan. Cuando le dijeron que existía una ciudad, que era la ciudad principal, él quería ir a esa ciudad y quería que esa ciudad se aliara con España. Obviamente que se sometiera al rey de España, pero no tenía tanto la intención de invadirla. Eso fue algo que acabó pasando después, ¿no? Entonces, hay que recordar que Hernán Cortés llega a Tenochtitlan primero por la Puerta Grande, ¿no? Y llega, quien conoce la historia sabe que estuvieron siendo huéspedes de Moctezuma, ¿eh? O sea, al principio eran amigos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Y duraron ahí unos meses, ¿no? Entonces,
Es importante la figura de la Malinche porque pues ella es la que sabe hablar el mexica, sabe hablar el maya y va a aprender a hablar español. Entonces va a llegar un punto en el que Jerónimo de Aguilar ya no va a ser necesario, porque al principio, cuando querían hablar con los mexicas, hablaba Hernán Cortés con Jerónimo de Aguilar en español. Y luego Jerónimo de Aguilar hablaba con la Malinche en maya, y luego la Malinche hablaba con la otra persona en mexica, ¿no? Entonces era como un teléfono descompuesto, ¿no? Llega un punto en el que ya no es necesario Jerónimo de Aguilar y ya el teléfono descompuesto ya es más cortito, ¿no? Es Hernán Cortés, la Malinche y la otra persona, ¿no? Y así va a ser de aquí en adelante, ¿no? Entonces, imagínense cuando llega Hernán Cortés allí por la calzada a la Gran Tenochtitlan y la figura que él tiene a un lado es una mujer. Pues eso para los mexicas de esa época fue así como que, ¿y esta mujer por qué me está hablando? Ella no puede hablar, ¿no? Hernán Cortés les aclara que pues ella es su intérprete y ella es quien va a hablar por él, ¿no? Entonces, tal vez haya sido la primera gran mujer poderosa de lo que es México, quién sabe, no sé si hay aún antes de ella, este, pero para que vean la importancia de, de lo que son las casualidades. Lo que antes no habían podido conseguir Córdoba ni Grijalva, Hernán Cortés lo consigue, pero por este detalle, ¿no? Esta coincidencia de que tiene traductores, y para no hacer el cuento más largo, no los quiero aburrir, él crea esta serie de alianzas con todos estos pueblos. Al principio, su intención es que lo ayuden a llegar a Tenochtitlan y una vez que llega un punto en el que, para no hacer el cuento muy largo, pues tiene que tomar la ciudad, ¿no? Tiene que tomar la ciudad. Ocurre lo de la noche triste, que es cuando tienen que salir huyendo, porque hay ahí un descontento, hay ahí como que un problema entre los mexicas y los españoles que llevaban ya ahí ya meses siendo huéspedes, no estaban muy contentos con ellos. Y después, pues ya tiene que venir Hernán Cortés a tomar la ciudad, la toman, y es donde ya, es donde dice ahí 1521 conquista de México Tenochtitlan, y la logra Hernán Cortés aliándose a toda esta gente con la que ya había hecho acuerdo, ¿no? Porque él les dijo a todos y les prometió que ya no iban a pagar tributo. Entonces aquí es cuando toma la ciudad con ayuda de todas estas decenas de miles de otras tribus, incluso tribus que eran aliadas de los mexicas, se acaban aliando con él, ¿no? A lo que es la Gran Tenochtitlan la acaban dejando solo, acaban dejando la ciudad sola, incluso los mismos texcocanos también se acaban aliando. Hernán, más para que vean cómo era el resentimiento que les tenían, al final la ciudad acaba cayendo. Y aquí pasa algo que no nos enseñan muchas veces a detalle, ¿no? ¿Cómo fue posible? Si se fijan, ahí dice 1521, que es cuando cae México Tenochtitlan, y ahorita que veamos la independencia, se va a acabar en 1821. Empieza en 1810 la lucha de independencia y termina en 1821. Son exactamente 300 años, ¿no? ¿Cómo fue posible que durante 300 años hubiera habido orden? Muchos dicen, pues claro, hubo esclavitud, ¿no? Pues así que fácil, ¿no? Pero si se fijan, no hay muchos registros. Sí los hay, sí hay obviamente estudios, pero no hay registros, por ejemplo, de intentos de rebeliones contra la corona española en esta época. Lo que sí hay, y esto también hay que decirlo, se crea, aquí no viene, pero ustedes apúntenlo, se crea una cosa que se llama el Consejo de Indias y se crea también la Real Audiencia, ¿no? Estas dos instituciones se crean para proteger a los nativos de aquí de la Nueva España, ¿no? La corona los protegía. Muchos dicen, no es cierto, porque los esclavizaban. Sí, había gente que no seguía con esta regla, ¿no? Pero las reglas de la corona era protegerlos, ¿no? Y así como ahorita es ilegal, por ejemplo, que la gente secuestre y hay secuestradores, y es ilegal que la gente trafique droga y hay traficantes de droga, pues en esta época era ilegal y se esclavizara y se abusara de los nativos y había gente como quiera que lo hacían, ¿no? Pero es algo que la corona castigaba, ¿no? No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, Cristóbal Colón, a pesar de lo importante que hizo, él murió de alguna manera en deshonra porque él abusaba mucho de los nativos de la isla, de las islas en las que él fue gobernador, ¿no? Él abusaba, de muchas maneras de ellos, los maltrataba, incluso llegó a cometer, él no, pero él llegó a mandar a hacer genocidios contra ellos y la corona cuando lo supo lo castigó.
sí le quitó muchos títulos, le quitó muchos privilegios y murió de una manera muy deshonrosa porque eso aunque ocurría, la corona no era algo que avalara ni que pasara por alto, ¿no? Entonces, ¿hubo abusos? Sí, pero pues en esta época no hay internet, en esta época no hay cómo darse cuenta de que un abuso está ocurriendo porque acuérdense que en esta época un viaje a la Nueva España desde España pues, toma semanas, toma incluso más de un mes, ¿no? Entonces, imagínense una noticia en lo que se enteran, van allá y luego regresan y los procesos jurídicos, eso va a ser un problema que vamos a ver más adelante, que es algo de lo que va a acabar provocando la independencia, ¿no? Pero aquí básicamente aunque la corona puso sus reglas y tuvo buenas intenciones y hubo sacerdotes que vinieron a evangelizar y protegieron también a muchas culturas, hubo muchos otros que no lo hicieron. Entonces se establece el virreinato. ¿Qué significa virreinato? Que está el rey de España y aquí va a poner como un segundo rey, un rey que nada más le rinde cuentas al rey, eso se van a llamar virreyes. Y aquí vamos a empezar ahora sí con la guía. Aquí dice, esto es muy importante, ¿no? Todo este periodo de 1521 hasta 1810 se le conoce como el Virreinato de la Nueva España. También le dicen la época colonial. Puede ser cualquiera de esas dos. Estas son las clases que había, las clases sociales que había en esta época, ¿no? Desde el nacimiento de cada persona pertenecía ya a un grupo social o casta de la siguiente manera. Primero estaban los nobles. No se llamaban, no, bueno, sí, era como una clase de nobleza, ¿no? Estos eran los españoles que venían de España. También les van a decir, lo voy a apuntar aquí también, porque esta palabra va a ser clave y la van a ver mucho, son los peninsulares. ¿Por qué les decían peninsulares? Porque venían directamente de la península ibérica, o sea, de España. O sea, españoles que venían directamente de España, que habían nacido en España y que tenían padre y madre español, ¿no? Esos eran los nobles. Por el simple hecho de venir de allá directamente, ya eran como que tenían muchos privilegios, ¿no? Y luego dicen novohispanos. Eran descendientes de conquistadores nacidos en México. Aquí, si se fijan, aquí hay una clase que está aquí abajo, que es esta, criollos. Estos criollos son los principales de estos de aquí. ¿Qué significa la palabra criollo? Criollo significa una persona que es descendiente de españoles, por eso dice aquí, descendiente de conquistadores, o sea, de españoles, pero que nacieron en México, que nacieron en América, ¿no? Fíjense la diferencia, nada más depende de dónde habías nacido, eso ya definía a qué clase social ibas a pertenecer, ¿no? Entonces, los que venían de España eran peninsulares, esos son como quien dice la clase más alta. Si tú también, igual que yo, tu papá y tu mamá son españoles, pero tú naciste aquí, tú ya tienes como que un defecto, ¿no? Tú ya no puedes ser, no eres igual que yo, que soy noble, ¿no? Y por último, aquí donde dice castas, castas es también una manera de decirle a esto que está aquí subrayado, mestizo. Casta es todo lo mestizo. Mestizo quiere decir mezcla. Y aquí nos ponen diferente. Aquí ponen español porque pues puede alguien tener, es español con indio, con castizo, con mulato. Todo esto cae en esta categoría, mestizo. Criollo es más el de arriba, ¿eh? Criollo es el español que nació en América. Y aquí esto es muy importante porque vamos a empezar a ver una especie de resentimiento y guerra entre estos, los criollos y los peninsulares. Esto lo vamos a estar viendo muy, muy, muy seguido ahorita en la siguiente sesión, ¿no? Y luego tenemos aquí, en estos tiempos, cuando todavía no, México no es independiente, la religión, era el catolicismo y era la única permitida. No se permitían otras cosas ni otros dioses, de los que tenían los mexicas antes de que llegaran ellos, ¿no? Todo eso se consideraba que era malo, satánico, hereje. El catolicismo es la religión obligatoria, ¿no? Además, se exigía el pago de diezmo. ¿Qué es el diezmo? Es el impuesto eclesiástico equivalente a la décima parte de su ingreso o producción. Hoy en día todavía existe el diezmo. Quienes ustedes vayan seguido a la iglesia y participen allí en alguna congregación, todavía existe, hay gente que todavía lo da, pero es voluntario.
El que lo quiera dar, lo da, se considera como una donación y no tiene nada de malo porque pues, se hace de manera voluntaria, pero en esta época la iglesia lo exige, es algo obligatorio, ¿no? Es como hoy que tenemos que pagar impuestos sí o sí, en esta época esto es como un impuesto, ¿no? Por eso aquí dice impuesto eclesiástico. Pero había gente que se oponía al catolicismo, ¿no? Ellos eran torturados por la famosa, esta palabra la vimos hace unas semanas, la Santa Inquisición o el Santo Oficio, una institución novohispana. Esta palabra también la van a estar escuchando mucho. Novo es de nuevo, España, España, la Nueva España, ¿te acuerdas? Es el virreinato de la Nueva España, ¿no? Temida por quienes estaban fuera del catolicismo, eran castigados, ¿no? Ojo, no nada más eran los personas que no estuvieran a favor del catolicismo o que no quisieran ser católicos. También eran judíos que venían aquí, ¿eh? El judaísmo no estaba permitido, ¿no? El judaísmo es una religión más antigua que el catolicismo. De hecho, el catolicismo de ahí viene, viene del judaísmo. Y aquí hubo judíos también aquí en México. De hecho, Monterrey, que es donde estoy yo, pues lo fundaron judíos. Casi todos los estados del norte los fundaron judíos, que ahorita vamos a ver eso. Hubo una expulsión masiva de judíos en España justo el año que Colón llegó, 1492. Muchos de esos llegaron aquí. Y la Inquisición los perseguía al principio. Los perseguía, ¿por qué? Pues porque no tenían permitido ser otra cosa más que católicos, ¿no? ¿Se fijan? Luego que veamos más adelante la reforma de Benito Juárez, van a ver por qué es importante. Esto era antes de todas estas reformas. Y vamos ya rápido, ¿eh? Ya fíjense cómo vimos civilizaciones prehispánicas, vimos así rapidito, yo sé que lo dije de manera muy burda, pero en el examen nada más vimos los datos más importantes de lo que fue la conquista. Nada más hay que saber el año, 1521, Hernán Cortés, tan tan. Y luego vimos más o menos cómo era ese México colonial, ese México novohispano, y vamos a ver por qué. Porque esto es una pregunta que aunque no me lo crean, yo a veces les hago a mis estudiantes aquí en Monterrey cuando estamos en clases presenciales o en línea, y a veces yo les pregunto, oigan, mucho independencia y mucho revolución, y siempre les pregunto, ¿de quién nos independizamos en la independencia y contra quién hicimos la revolución en la revolución? Mucha gente esto no lo saben. Festejamos las asambleas y todo eso, pero a veces se nos olvidan. Son fechas que celebramos de manera constante cada año, obviamente, pero a veces como que yo lo pregunto y mucha gente a veces dice, ay, sí es cierto. Bueno, ¿de quién nos independizamos? Ya lo vimos. Quienes llegaron españoles, pues hay que independizarnos de los españoles entonces. La independencia de México no fue un hecho aislado, fue producto de una serie de factores internos y externos. Esto en el examen se los van a preguntar sí o sí. Les van a poner ahorita les voy a poner un ejemplo. Les ponen así listas de eventos, no se agarran tres de aquí, dos de acá, y les van a decir, dime cuáles son internos, dime cuáles son externos. Subrayé con una palomita los que yo considero más importantes, pero vamos a verlos despacio porque esto es muy importante. Ya vimos que había muchos abusos por parte no tanto, bueno, sí de la corona y también de los españoles que estaban aquí, que no le hacían caso a las leyes de la corona. Eso es una de tantas cosas, ¿no? Pero vamos a estar viendo. Uno pensaría que la independencia de México es estas tribus que todavía quedan, porque hay un dato muy feo, que es que durante la independencia de México, el porcentaje de españoles era muy bajito, era como de un 20 a 30% nada más. Más del 70% de la población eran indígenas, eran nativos que seguían viviendo en sus comunidades. No es como que los hubieran esclavizado a todos. De hecho, hubo una regla que impusieron aquí que era, déjalos que se gobiernen como era, pero los buenos somos nosotros, ¿no? O sea, los que vamos a administrar todo con el rey somos nosotros, ¿no? Y uno piensa que fueron estas tribus que expulsaron a los españoles. Ya vemos que no es así, hablamos español, ¿no? ¿Quiénes eran los que se molestaron? ¿Quiénes eran los que querían de, fuera de México a los españoles? Aunque no lo crean, eran los criollos. ¿Quiénes dijimos que eran los criollos? Los españoles, que son españoles, descendientes de españoles, o a veces mestizos, pero que habían nacido aquí en América.
Estos criollos, por eso dice aquí el criollismo, ese es uno de los principales factores internos, ¿no? ¿Qué significan internos? Se ocurrieron dentro de la Nueva España, ¿eh? Aquí todavía México no existe. Entonces, dentro de la Nueva España ocurrieron estos tres reformas borbónicas, ahorita vamos a ver qué son, porque también en el examen lo van a preguntar. Y este es el más común, este es el que más nos dice, ¿no? Explotación y miseria del pueblo y la desigualdad social. La desigualdad social ya la vimos, es que tú nada más por haber nacido aquí ya eres inferior a mí. Yo por haber nacido en la península ya soy superior. Y tú que eres un nativo de aquí, pues tú estás todavía más abajo. Pues eso es la desigualdad social. Que nada más por tu color de piel o nada más por quiénes son tus papás o dónde naciste, eso va a definir quién eres. Explotación y miseria, ya vieron arriba, ¿no? Un montón de impuestos, un montón de cosas, hay que recordar que en esta época la Nueva España es todavía, la mayoría es rural, la mayoría son zonas de campo, entonces la gente es muy pobre. El criollismo es, estos criollos que son españoles, se están dando cuenta que estos peninsulares, que repito, son los españoles que vienen de la península, tienen todos los puestos buenos, ¿no? Un criollo dice, oye, yo llevo aquí viviendo tantas generaciones, mi familia, yo tengo un negocio que heredé, que mi familia lo fue teniendo de generación en generación, estudié, tengo una carrera, tengo un capital ahorrado, le doy trabajo a mucha gente, es justo que yo tenga un puesto más alto en el gobierno, pero no, ese puesto se lo están dando a Pancho Pérez porque viene de la península, pero allá este señor pelaba papas. O ese señor se dedicaba ahí nada más a ser un campesino y aquí viene y aquí lo hacen gobernador, o aquí viene y lo hacen alcalde, aquí vienen y lo hacen jefe de la Suprema Corte, ¿no? ¿Por qué sucede eso? Pues porque él viene de España, por el simple hecho de haber nacido allá, ¿no? Y esto no le empieza a gustar mucho a los criollos, ¿no? Entonces, son españoles que nacieron aquí los que quieren expulsar a los españoles que vienen de allá. Es una independencia extraña, pero esa fue la que nos tocó, ¿no? ¿Qué son estas reformas borbónicas? Esto a lo mejor quienes hayan estado conmigo ya lo habrán escuchado. Los Borbones era una dinastía de reyes que llegó a España. Antes de ellos estaban los Habsburgo. ¿Qué es una dinastía de reyes? Acuérdense que en esta época están las monarquías, ya lo vimos sesiones anteriores, absolutistas, ¿no? Esto significa que yo soy rey y después va a ser mi hijo y después mi nieto y luego mi bisnieto y tan tan, ¿no? Hasta que uno de mis descendientes muera sin haber dejado un heredero, ¿no? Allí, hasta que se rompa esa línea sucesora, entonces va a llegar a lo mejor un primo o va a llegar un primo o un tío o un sobrino y van a gobernar, pero ya va a ser otro apellido, entonces esa va a ser otra dinastía, ¿no? El último heredero de los Habsburgo ahí en España fallece sin dejar heredero varón y llega esta que es la dinastía de los Borbones, ¿no? Tanto los Habsburgo como los Borbones tienen reyes, príncipes y todo esto en muchos países de Europa, ¿no? Entonces son dinastías muy importantes que tienen, que están en todas partes de Europa, como les dije, ¿no? Entonces, cuando los Borbones llegan a lo que es España, es como un cambio de gobierno. Es como si hubiera estado mucho tiempo el PRI y luego llega Morena, ¿no? Son los mismos políticos, si se fijan. Hoy en Morena hay puro priista, panista y perredista y de todo, ¿no? Pero ahora son Morena, ¿no? Es muy parecido esto que está pasando acá, ¿no? ¿Y qué sucede cuando llega Morena y ve todo el relajo que dejó el PRI? Pues dicen, oye, pues hay que arreglar esto, ¿no? El PRI lo tenía todo hecho un relajo, nada más ellos entendían, no vamos a arreglarlo, ¿no? O al menos esa es la intención. Y aquí lo mismo sucede con los Borbones, ¿no? Cuando los Borbones llegan a España, o como la nueva dinastía que va a gobernar ahí, se dan cuenta de que España ya es un cascarón nada más, ¿no? En España ya nadie trabaja. España es un país pequeñito, si lo comparan en tamaño con lo que es México, ¿no? Y España en esta época es un imperio. Y España, aparte de haber invadido lo que es prácticamente todo México, Centro y Sudamérica, a excepción de algunas Guyanas y de Brasil, y aparte, España también invadió las Filipinas y muchas islas de allá de Asia. Los españoles viven de eso. Los españoles literalmente han dejado de trabajar, han dejado de producir y viven de lo que se produce aquí. Y se dan cuenta de otra cosa que no les gusta. En la Nueva España está la industria
aquí están las universidades, aquí es donde se manufactura todo y aquí es donde se vende. Entonces, de repente los Borbones dicen, oye, espérate, la potencia ya está en la Nueva España. Como que aquí se empezaron a dar cuenta de lo que estaba pasando y dijeron, donde estos se den cuenta que si nos mandan a la fregada ya nos vamos a morir de hambre, ellos van a ser una potencia mejor que nosotros, pues hay que hacer algo, ¿no? Hay que ponerles un freno. Estas reformas borbónicas son ese freno que le puso la corona española a la Nueva España, ¿no? Es como si nosotros tuviéramos nuestro primer trabajo cuando somos adolescentes y nos pagan un billetón y nos va muy bien, ¿no? Y luego nos aumentan, ¿no? Es como si mamá y papá dijeran, ¿sabes qué? Dame tu tarjeta con la que cobras y yo cobro por ti, te echo lonche. Y yo administro tu dinero, ¿no? Así, es un freno que nos ponen de que ya está, te estás hinchando de conocimiento y de experiencia, estás ganando bien, pero no quiero que tú seas tan independiente, porque qué tal si luego te vas y me dejas aquí, ¿no? Entonces, las reformas borbónicas son estas reformas a las leyes donde dice que la industria de la Nueva España se tiene que ir a España y que la Nueva España hay que ponerle más impuestos y a los criollos hay que ponerles también más impuestos para que no crezca tanto su economía. Si se fijan, o sea, es bueno para España, pero es malo para la Nueva España. Entonces, esos son básicamente las reformas borbónicas. Lo acabo de explicar de manera burda, pero si quieren, véanlo así. Ahorita más adelante lo vamos a ver más a detalle en la otra guía, ¿no? Pero sí quiero que entendamos eso. Las reformas, miren, fíjense, me voy a ir a la otra guía que está aquí. Si se fijan, aquí empieza ya con la guerra de independencia, ¿eh? Y aquí la guerra de independencia también nos habla de los antecedentes, ¿no? Y aquí nos habla un poquito de las causas generales y aquí nos habla de las causas internas, ¿no? Y fíjense cómo aquí también está la rivalidad entre criollos y peninsulares. Aquí sí lo usan con estos términos, ¿no? Y si no me equivoco, aquí está, miren, fíjense. Las reformas, esta es una causa externa. Aquí dice externa y aquí dice que es interna. Cuidado, aquí te les voy a decir por qué pasa eso, ¿no? Son dos días diferentes, ¿no? Es una causa externa porque ocurre fuera de la Nueva España. O sea, ocurre en la España peninsular, ¿no? Pero aquí lo ponen como una causa interna porque afecta directamente la economía de la Nueva España, ¿no? Como que esta guía considera lo que para mí es correcto, que España y Nueva España son la misma cosa. Nosotros fuimos parte del Imperio Español, ¿no? Aquí lo ponen como un factor interno, pero ustedes también quédense aquí con que también es una causa externa, ¿no? Principalmente pónganlo como externa porque se hace allá, ¿no? Las reformas borbónicas que desde 1767 afectaban las aspiraciones de la sociedad novohispana. ¿Cuáles son las aspiraciones de la sociedad novohispana? Pues salir de pobres, tener un negocio, tener un puesto más alto, ¿no? Por eso dice especialmente el sector criollo. Son los criollos más que los nativos, más que la gente más pobre, son los criollos quienes tienen maneras de avanzar, tienen maneras de progresar y de ser mejores, pero no se les permite porque eso es para los peninsulares. Entonces, fíjense, aquí, entonces, dice causas internas, el control excesivo de la corona sobre la vida económica y política, que esto es derivado de las reformas borbónicas, ¿no? Por eso les digo que esa es al mismo tiempo una causa interna y externa. Y luego aquí lo mismo, ¿no? Sentimiento nacionalista que expresaba la madurez ideológica entre los criollos. O sea, que los criollos decían, nosotros podemos sin esto. Esto es lo principal que ahorita les dije, el criollismo, rivalidad entre criollos y peninsulares, ¿no? Y lo que vimos también ahorita abajo, descontento de sectores populares que durante siglos habían padecido injusticias como la marginación racial, social, esclavitud y la falta de libertades, el peso de la Inquisición, que ya vimos lo que es, etcétera. Esas son las causas internas. Ya vimos que esta primera es producto de esta que viene acá, ¿eh? De las reformas borbónicas, ¿no? Ahora vamos a ver las externas. Si se fijan, estas sí se repiten todas, ¿no? Externo es lo que está pasando fuera de lo que es la Nueva España o España. ¿Qué está pasando allá afuera? La revolución industrial. Esto es muy importante porque esta también va a provocar la Revolución Francesa, ya lo vimos. Y luego esta va a provocar también la independencia de las 13 colonias, ¿no? Estas van juntas, acuérdense que ya lo vimos, ¿no? Y todas estas son ideas de qué? De la Ilustración. Todo esto
provoca, que ya lo vimos, acaba provocando la Revolución Francesa. Esto va a hacer que Francia invada a España. La Francia ya de Napoleón va a invadir la península ibérica, va a invadir España, ¿no? Si se fijan, aquí también va a venir. Causas externas, ya vimos, ilustración y difusión de ideas, ¿no? Ya vimos también las reformas borbónicas, que es ese freno legal que le pone la corona española a lo que es la Nueva España, ¿no? La independencia de las 13 colonias, Revolución Francesa, ya lo vimos todo eso, Revolución Industrial, y aquí está, ¿no? La invasión de las tropas napoleónicas a la península ibérica, ¿no? Esto provoca la abdicación, abdicación quiere decir rendición, del emperador español Carlos IV y Fernando VII, que es su hijo heredero al trono. Napoleón los hace, Napoleón hace que el rey Carlos le entregue la corona a su hijo y hace que su hijo se le entregue a él, a Napoleón. Y Napoleón va a gobernar en España por un tiempo. Esto a los españoles no les gusta nada. Bueno, no es Napoleón, es el hermano de Napoleón, José Bonaparte, ¿no? Esto es lo que va a provocar que también los criollos aquí en América digan, oye, pues estamos siendo gobernados por unos franceses, ¿no? Con más razón hay que separarnos de esta corona que ya está en decadencia, ¿no? Vamos a dejar que España se quede allá sola, que si se quiere aliar con Napoleón y ser parte de Francia, órale, pero nosotros aquí, como aquí tenemos los puertos más importantes y tenemos las conexiones con el mercado asiático y el europeo, con Gran Bretaña, pues vamos a quedarnos aquí nosotros. Entonces ya vimos que estas son las causas externas y las internas de la independencia de México, ¿no? Ahorita vamos a tomarnos otro receso y ahorita,